¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver un video acerca de los animales vertebrados para luego ver ya la ficha y ver el detalle del desarrollo de la misma. Veamos. La capacidad de reproducirse. ¿Qué es reproducirse? Es la capacidad que tienen los seres vivos de tener hijos o crías. Los seres inertes, como una piedra o una mesa, no la tienen. Los seres vivos se reproducen de diferentes maneras. En algunos casos, como los perros y los gatos, las crías reciben el alimento y todo lo que necesitan dentro del cuerpo de la madre. Cuando finaliza su periodo de crecimiento, estos nacen. A esta clase de nacimiento lo llamamos parto. A estos animales, los cuales crecen dentro de la madre, los llamamos crías vivas. Y a todos los grupos de animales que se reproducen de esta manera, les colocamos el nombre vivíparos. Algunos ejemplos de animales vivíparos son los siguientes. Por ejemplo, el ser humano y casi todos los animales mamíferos son vivíparos. Y además, algunos que son acuáticos, como la ballena y el delfín, también son vivíparos. ¿Conoces algún animal que nazca de un huevo? Pues los hay muchísimos así, y de todos los tamaños. Son muchas las especies animales que nacen de un huevo. Entre ellas están las aves, los anfibios, la mayoría de los insectos y los peces, algunos reptiles como las tortugas y algunos mamíferos. Todos estos seres vivos ponen huevos, dentro de los cuales las crías se forman y desarrollan, hasta que nacen, rompiendo el huevo y saliendo de él. Este tipo de nacimiento se llama eclosión. A los seres vivos que se reproducen de esta manera, los nombramos ovíparos. ¿Y qué hay de las plantas? Ellas se multiplican de la siguiente manera. Las plantas comienzan su vida como una semilla. Bueno, tomar en cuenta solamente la reproducción de vertebrados. El tema de las plantas ya lo vamos a ver en un capítulo aparte. De todas maneras, cabe aclarar que el tema de la reproducción de las plantas es para otro capítulo aparte. ¿Ya? De todas maneras, para que lo tengan en cuenta. Dentro de una semilla encontramos algo llamado germen, que es como una pequeña plantita, muy chiquitita. Cuando esta semilla llega a encontrarse con el suelo, comienza a recibir las sales minerales y el agua que necesita para comenzar a crecer y desarrollarse. Para llegar al suelo, las semillas suelen recibir ayuda. ¿Ayuda de quién? Por ejemplo, de los animales, cuando no las comen y las dejan caer. O en ocasiones, las semillas tienen ganchitos que les permiten adherirse al pelo de los animales y así poder viajar junto con ellos. Otra opción es el viento. Algunas semillas tienen pelos o pequeñas alas, con las que se alejan de su planta madre. Y finalmente, tenemos el agua. ¿Por qué? Porque algunas plantas que viven en el agua o cerca de ella, la utilizan para repartir sus semillas. Este proceso de reproducción a través de la semilla permite que se forme una nueva planta, la que crecerá y dará vida a nuevas semillas, tomando la labor de planta madre. Para resumir lo que aprendimos hoy, la reproducción tiene como resultado el nacimiento de un nuevo ser vivo, parecido a sus padres. Gracias a esta capacidad, todos los seres vivos pueden multiplicarse y continuar existiendo en nuestro planeta. Hay diferentes tipos de reproducción, en peces, en anfibios, en reptiles y aves y en mamíferos. Empezaremos con la reproducción en peces. Son dioicos, es decir, existen hembras y machos, tienen reproducción sexual.
Algunas especies presentan hermafroditismo sucesivo, es decir, hay un cambio de sexo debido a las condiciones ambientales. Si recuerdan el video que les mostré al principio de año, en peces óseos su fecundación es externa y son ovíparos, y los peces cartilaginosos tienen fecundación interna y son vivíparos. Observen la imagen. Pasamos a la reproducción en anfibios. Son los únicos que presentan la metamorfosis, que son esos cambios notables de forma que en la mayoría de anfibios es dioico, con dimorfismo sexual, es decir, que hay una diferencia entre macho y hembra. Los gametos son lanzados al agua a través de la cloaca, por lo que la fecundación de la mayoría de ellos es externa y su desarrollo es ovíparo. El desarrollo de apareamiento de los anfibios es el amplexo. Consiste en que el macho sujeta a la hembra cerca a la zona de las axilas. Los huevos fecundados quedan en racimos envueltos en una masa gelatinosa que protege los embriones. Existen casos aislados de desarrollo ovíparo en ranas, en los que los huevos y renacuajos se desarrollan en la boca o en el estómago de sus padres. Pueden ver más información en el link a continuación. La reproducción en reptiles y aves, ambos son dioicos. Segundo, presentan fecundación interna y son ovíparos. Dentro del huevo, el embrión está rodeado de un líquido que se encuentra en una membrana llamada amnios, que la protege la deshidratación y le brinda nutrientes. Los huevos presentan una cáscara que da mayor protección y le permite el intercambio de gases con su entorno. Pasamos a observar la fecundación a mano izquierda de la imagen, y a mano derecha vamos a ver el embrión, el huevo, dentro, ¿cierto?, de su cascarita, en donde vemos el saco vitelino, la cáscara, el saco amniótico y el embrión. Pasamos a la reproducción en mamíferos. Son animales dioicos, reproducción es sexual y se dividen en monotremas, marsupiales y placentarios, los cuales vamos a ver a continuación, uno a uno. Tengamos en cuenta que todos son diferentes. Empezamos con los monotremas. No olvidemos que aquí entra el grupo de los ornitorrincos. Desarrollo ovíparo. Son los únicos grupos de mamíferos que pone huevo. No posee pezones, por lo que las crías toman la leche de su madre lamiendo la piel cercana a las glándulas mamarias. Y en este grupo lo componen los ornitorrincos y los equidnas. Pasamos a los marsupiales, son vivíparos. Las crías nacen sin haber completado el desarrollo, por lo que deben mantenerse en una bolsa llamada marsupio que se encuentra en el vientre de la madre. En el interior se encuentran los pezones y allí la cría se alimenta hasta ganar peso y habilidades necesarias para sobrevivir en el exterior. Para más información pueden ingresar en el link en la parte inferior de la diapositiva. Pasamos a los placentarios. El desarrollo es vivíparo. Las crías se mantienen en el útero de la madre hasta ser maduras para vivir en el exterior y en donde son nutridas por la placenta, muy cercanos a nosotros. Periodo de gestación largo. Las crías permanecen más tiempo con su madre para desarrollar habilidades y sobrevivir. Para más información pueden ingresar al link en la parte inferior. Ahora vamos a ver la ficha. Vamos a ver la ficha para poder resolverla, ¿ok? Y para ver más detalle acerca del tema del día de hoy. Comenzamos la grabación. Yo digo que los delfines... Les dije que me avisaran, por favor. Les dije que me avisaran. Ya, muy bien. Rápidamente, haciendo un resumen, la reproducción en vertebrados es justamente de varias maneras. Y terminando con la idea de los delfines. Los delfines duermen, pero con la mitad del cerebro activo. Hace que esta mitad que esté activa, chicos, hace que el delfín, estando con los ojos cerrados, suba a la superficie, respire y nuevamente se interne. Esa mitad del cerebro está así, haciéndolo subir y haciéndolo bajar para
que respire. Una vez que se despierta el delfín, propiamente dicho, o sea, los lóbulos del cerebro, ya está activo y hace también el efecto de respiración. Muy parecido también son las ballenas, chicos, son las ballenas. Y también les indiqué cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia principal, resaltante, muy aparte de la respiración, es las aletas. Los delfines y las ballenas, o sea, los mamíferos, tienen su aleta trasera de forma horizontal, ¿no? O sea, suben y bajan para impulsarse. Mientras que los peces tienen de forma vertical, si ustedes lo ven, de forma vertical. Esa es la diferencia resaltante. La aleta trasera. Todos los peces son verticales, mientras que los mamíferos son horizontales, ¿sí? Lo pueden ustedes verificar. ¿Ya? Muy bien. Resumiendo, la reproducción de todos los vertebrados sí o sí es sexual, pero puede ser externa o interna. Puede ser con contacto o sin contacto. Al ser sexual, sí o sí hay una diferenciación del sexo entre varón, un macho, una hembra en este caso, ¿no? Macho y hembra. La fecundación externa se da que tanto el macho y la hembra liberan sus gametos al medio exterior. Y otra cosa, ¿qué cosas son los gametos? ¿Qué cosas son las gónadas? Las gónadas son los órganos sexuales tanto de la hembra como del macho, las gónadas, las cuales producen gametos. En el caso del macho, la gónada masculina es el testículo y el gameto es el espermatozoide. En el caso de la hembra, la gónada es el ovario y el gameto es el óvulo. En resumen, el gameto es lo que produce la gónada y la gónada es el órgano sexual justamente de este ser vertebrado principalmente. ¿Ok? La fecundación externa, como su propio nombre dice, se da hasta el medio externo. Principalmente es típico de los peces y los anfibios. Esta reproducción es externa, ¿no? El macho bota el esperma encima de los huevecillos que expulsa la hembra. No hay contacto principalmente, pero en el caso de los anfibios hay el amplexo, ¿sí? Hay un contacto, pero no hay penetración, ¿no? Hay un contacto, pero no hay penetración. En el caso de la fecundación interna, aquí sí hay una penetración principalmente. Esto se llama el órgano copulador, el pene principalmente. Pero también hay una fecundación interna de otra forma. Por ejemplo, las aves y algunos reptiles hacen contacto, no hay penetración acá, pero hacen un contacto a través de las cloacas, ¿no? ¿Qué cosas son las cloacas, se acuerdan? Era como el ano en el caso de algunas aves. Ese contacto cloacal se llama, se da justamente para la inserción de los gametos masculinos hacia el femenino, ¿ok? Pero es una introducción de gametos, más no hay una penetración, solamente es un contacto. Y en el caso de algunos tiburones, algunos científicos dicen que en realidad es un tipo de pene, pero en realidad esto es un contacto a través de un órgano especializado por donde se introduce los espermatozoides, ¿no? En este caso es un tipo de una garra, como una pequeña garrita, como un pequeño gancho, en el caso de los tiburones, de machos a hembras. Es una pequeña garra. En realidad es como una garra nada más, pero por el cual se introducen los espermatozoides. No hay penetración, solamente es un pequeño contacto, ¿ok? Mientras que en el caso del último caso que estamos viendo acá, que la fecundación interna, el órgano copulador, así se llama, o llamado pene comúnmente, es la introducción de este órgano copulador hacia el órgano reproductor femenino para luego, posteriormente, la expulsión de los gametos masculinos, en este caso de los espermatozoides, para la fecundación del óvulo, principalmente, ¿ya? Esa es la diferencia. Con eso les decía que había con contacto, sin contacto, la reproducción sexual. El término sexual significa que hay lo que es la diferenciación del sexo, ¿sí? Y esta diferenciación de sexo se conoce como dioico. El término dioico significa que hay un macho y hay una hembra, ¿ya? Tener en cuenta eso, chicos. Muy bien. ¿Cómo es el desarrollo embrionario? En base a eso tenemos 3 tipos de desarrollo embrionario. Y aquí viene la diferenciación. El caso de que si son huevos, en caso de que si la reproducción hay un desarrollo embrionario por huevos, es ovíparos.
En el caso, si hay un desarrollo de crías, se da vivo, pero dentro de un huevo, pero un huevo blando, el cual eclosiona dentro de la hembra, se llama ovovivíparo. Por ejemplo, esto se da en tiburones y en algunas serpientes. Y en el caso de que nazcan vivas las crías propiamente dicho, pero no dentro de un huevo, sino de algo que los protege como una placenta o como una bolsa, esto se llama vivíparos. ¿Ya? Dentro de estos vivíparos tenemos dos tipos de reproducción, de desarrollo embrionario. Ahora, si esta bolsa se llama marsupia, hablaremos del desarrollo marsupial. Y si esta bolsa, esta protección se llama placenta, que está dentro de un útero, se llama lo que es el desarrollo embrionario placentado, ¿sí? Los placentados. Muy bien. En caso de la reproducción de los peces, pásale a Pati, es urgente. Es urgente. Pásale a Pati. Ya. Esa es la diferencia de los vivíparos, placentados y no placentados, o también llamados marsupiales. Ahora, en el caso de los marsupiales, es una bolsa que protege la cría, pero que tiene una parte que sí es abierta, ¿no? La marsupia es así, ¿no? Esto lo vemos en los canguros principalmente, en los canguros, en los koalas, en los wombats. Es la cría de esa manera, en medio de una marsupia. En el caso de los placentados, es dentro de una placenta, la cual está cerrada principalmente, totalmente cerrada, y está dentro de un útero, ¿sí? Esa es la diferencia. La marsupia es una bolsa abierta y la placenta es una bolsa cerrada, vamos a decirlo de esa forma. Muy bien. Los peces, como vieron en el video, los peces son en la gran mayoría dioicos. ¿Por qué no todos, profesor? Porque hay algunos peces que a lo largo de su vida cambian de sexo. De macho pasan a hembra y de hembra pasan a macho. Normalmente el cambio de sexo sucede de esta manera. De macho pasan a hembra, porque hay un exceso de machos en la colonia, vamos a decirlo así. Y uno de los machos peces pasa a transformarse a hembra. Y viceversa, si hay demasiadas hembras en un cardumen, una de las hembras o pocas de ellas se transforman en machos para poder hacer la subsistencia de la especie. Eso sucede en algunos peces. En algunos peces puede suceder ello, sí, puede suceder. En muy pocas especies de peces sucede ello, ¿no? Pero es para que todo preservar la especie. Si hay un exceso de machos, uno se convierte en hembra o poco de ellos. Y si hay un exceso de hembras, algunas hembras se convierten en machos. ¿Ok? Eso es justamente el cambio de sexo, ¿no? En lo que es en algunos peces. El desarrollo embrionario es de tipo ovíparo, es decir, hay un huevo, un huevecillo en este caso. La fecundación es externa de los peces, no hay contacto, los peces no hay ningún contacto entre pez macho y pez hembra. Las hembras botan los huevecillos e inmediatamente los machos por encima botan el esperma para hacer la fecundación. No todos los huevos fecundados llegan a ser pececitos, lamentablemente una gran mayoría perece en el proceso, ¿no? O no llega a completar su proceso. En el caso de los anfibios, como se indicó, la fecundación es externa, pero hay contacto mediante lo que se le conoce como el amplexo. Ahí ven ustedes la foto, eso se llama el amplexo. Normalmente acá hay un dimorfismo sexual. ¿Qué cosa se llama dimorfismo sexual? La dimorfismo significa una diferenciación. Normalmente, en este caso, la mayoría de dimorfismos sexuales se da de esta manera. La hembra es más grande que el macho. Generalmente es así, la hembra es más grande que el macho, y eso se llama dimorfismo sexual. En el caso de los seres humanos, ¿habrá dimorfismo sexual? No, porque normalmente son del mismo tamaño, vamos a decirlo así. Pero en el caso de los animales, en algunos de ellos, en el caso de los anfibios, la mayoría de anfibios, hay el dimorfismo sexual. La hembra es mucho más grande que el macho, casi es el doble de tamaño. Y aquí les pregunto, a ver si saben, el macho de la rana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el macho de la rana? El macho de la rana, ¿cómo se llama? Sapo. Obviamente que no es el sapo, ¿no? Obviamente que no es el sapo. ¿Ah? Rana macho. Rana macho, muy bien, rana macho y rana hembra. Y en el caso del sapo hay sapo macho y sapo hembra.
hay un error, una creencia falsa de que el sapo es el macho y la rana es la hembra, lo cual es falso. Hay rana macho y hay rana hembra, y hay sapo macho y hay sapo hembra. Eso también les enseñó la misma Patricia en el caso cuando vieron los artículos, ¿no? Artículos, sí, macho-hembra, ¿no? Por ejemplo, la jirafa, hay jirafa macho, jirafa hembra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es que la jirafa sean todas hembras, por si acaso. Hay jirafa macho y jirafa hembra. Igual, hay sapo macho, hay sapo hembra, hay rana macho y rana hembra, ¿no? Ojo, son dos anfibios muy parecidos, pero tienen características muy distintas, ¿ok? Así que ya saben, hay rana macho, rana hembra, hay sapo macho, sapo hembra, ¿ok? Y igual, chicos, los anfibios, en los anfibios se produce sí o sí la metamorfosis. Es el cambio de renacuajo y pasa una transformación a ser ya un pequeño anfibio, ¿no? Puede ser un sapo, una rana, rana macho, rana hembra, sapo macho, sapo hembra. Chicos, ¿ustedes sabían de que dependiendo de la temperatura a la cual fue criado este huevecito de los anfibios, determina el sexo? De si es hembra o macho el que va a salir, los huevecillos? Sí, dependiendo. Si más no me equivoco, menores a 23 grados salen hembras y mayores a 23 grados salen machos. Dependiendo de cómo estuvo la temperatura cuando están por eclosionar o reventar los huevecillos fecundados de estos anfibios. Dependiendo de la temperatura a la cual está cercana a ese huevecillo, va a salir hembra o macho. O sea, acá depende de la temperatura, no depende de un cromosoma, así como los mamíferos, no depende de un cromosoma, depende de la temperatura. Esto va a determinar el sexo de los anfibios principalmente. Y hay algunos anfibios particularmente, bien particulares, al igual que en el caso de los pocos peces que hay un cambio de sexo. Si hay un exceso de machos en los anfibios, algunos machos se convierten en hembras, y si hay un exceso de hembras, algunas hembras se convierten en machos, se transforman en machos para poder hacer la preservación de la especie, ¿sí? Pueden ustedes averiguar ello. Y también hay algunos pocos anfibios, como se dijo en el video, que la crianza de los huevecillos no es necesariamente externa, que en la mayoría de anfibios se da también en la boca. Hay ranas y sapos, hembras, que hacen la fecundación del huevo. Una vez que fecundan, agarran, la hembra agarra esos huevos y los cría dentro de su boca. Y ahí eclosionan. Y hay otros que se tragan esos huevos y en el estómago están criándose ellos, ¿no? Y luego del estómago los expulsan mediante la regurgitación los nuevos anfibios. Son muy pocos los casos, pero existen ese tipo de casos de anfibios, ¿no? Por ejemplo, eso en algunas especies de ranas, en algunas especies de sapos, se da ese caso, ¿no? Y en algunas salamandras también, ¿ya? Y también en las cecilias también se dan algunos casos. En algunos tipos de cecilias se da ese tipo de casos de lo que es la crianza de los huevecillos en la boca o en el estómago. En algunos tipos de especies de cecilias se da eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es una cecilia? ¿Saben lo que es una cecilia? ¿Saben lo que es una cecilia, chicos? Profesor, mi tía Cecilia. No, chicos, no es su tía. La cecilia es un tipo de anfibio que no tiene patas, muy parecido. Muchos lo confunden este anfibio como si fuera una serpiente. Parecido a una serpiente, pero en realidad es un anfibio. Se llama cecilia, así se llama. Y proviene de la familia de los ceciliados, así se llama. ¿Ok? Así se le ha denominado Cecilia, ¿ya? No es tu tía Cecilia, por favor, ¿ya? Es un anfibio sin patas, se llama Cecilia, ¿ya? Muy parecido a la salamandra. La salamandra parece una lagartija, ¿no? Pero la Cecilia es una lagartija más larga, pero sin patas. Y parece que fuera una serpiente. Muy parecido a una serpiente, ¿ya? Ok, la reproducción de reptiles. Aquí sí hay que tener en cuenta algunos aspectos muy interesantes. Los reptiles son dioicos, es decir, hay macho-hembra, y son ovíparos. Todos los reptiles, bueno, la gran mayoría, se reproduce por lo que son huevos. Algunos serpientes son ovovivíparos, es decir, el huevo eclosiona dentro de la hembra y luego nace la cría de serpiente. Mientras que la gran mayoría de reptiles, nace del huevo directamente hacia el exterior. O sea, el huevo lo pone la hembra y
lo deja tal cual y lo empolla, vamos a decirlo así, ¿no? Lo supervisa hasta que salgan las crías. Mientras que muy pocas serpientes, los huevos no los expulsan, los huevos están dentro de la hembra y eclosionan dentro de la hembra y recién ahí sale la cría hacia el exterior. Eso se llama ovovivíparo, ¿sí? El huevo, pero dentro de una cría, nace viva. Mientras que los ovíparos, el huevo es externo, está en el exterior, está en un nido principalmente. Esa es la diferencia de ovíparos y ovovivíparos, ¿está claro? O sea, los ovovivíparos no necesitan un nido porque están dentro de la madre. Los reptiles tienen fecundación interna. Los reptiles hay fecundación interna, es decir, hay una especie de contacto entre los gametos masculinos y femeninos, entre las gónadas, perdón, gónadas masculinas y femeninas. Generalmente la fecundación de los reptiles se saben cómo, mediante cloacas, ¿no? Sobre todo en las tortugas se da lo que es el contacto cloacal, ¿no? El contacto cloacal. ¿Ok? Pero si hay una pequeña penetración, vamos a decirlo así, en este contacto cloacal, porque los machos desarrollan pequeños testículos, pero muy atrofiados, vamos a decirlo así, y solamente hay un pequeño contacto, no hay una penetración completa como lo que sucede en los mamíferos. En el caso de los reptiles hay un contacto, pero una pequeña inserción de estos testículos hacia la hembra, los cuales expulsan los espermatozoides hacia lo que es la hembra, y luego con la introducción de los espermatozoides por el medio de la cloaca, hacia lo que es un útero o una bolsa, el cual va a ser la cría, va a crear el huevo y va a ser expulsado hacia el exterior dicho huevo, ¿no? Ahora, en algunas serpientes, como hemos visto, esto se da internamente y hasta que nace el huevo dentro de la madre, ¿no? Dentro de la hembra, y eso se llama ovovivíparos. Y la gran mayoría son ovíparos. Acuérdate que expulsan el huevo. Si bien internamente se cría el huevo adentro, y luego lo expulsa, ¿no? Lo mismo sucede con las aves. Son dioicos y son ovíparos, ¿no? La inserción de lo que es los espermatozoides del macho se da a través de la cloaca, ¿no? Es cloacal. Y hay excepciones. Hay dos tipos de especies de aves, los cuales hay una penetración, es decir, el macho tiene un pene desarrollado, ¿sí? El macho tiene un pene desarrollado. En la mayoría de aves, la gran mayoría de aves, a excepción de estas dos especies, no tienen un pene. No tienen un pene y más bien sí tienen testículos, pero que ayudan a la expulsión del espermatozoide al contacto cloacal. Profesor, ¿cuáles son estas especies de aves que sí tienen pene? Solamente son dos, chicos. Son todos los patos y todos los gansos, ¿no? Ahí están los cisnes también, ¿ya? Patos, gansos, están presentes los cisnes. Ellos son las únicas especies de aves que sí tienen un pene, tienen un órgano copulador, ¿sí? Presentan un órgano copulador llamado pene, en este caso, en la cual sí hay una penetración completa hacia la hembra, de macho a hembra. Son las únicas especies de aves que tienen pene, los demás no. Lo demás no, es por contacto cloacal, sí tienen testículos, pero que expulsan los espermatozoides, pero no, esta expulsión se da justamente en esta cloaca, ¿ok? Se da en esta cloaca. No hay un conducto deferente, o sea, no hay un tubo, en este caso es el pene, por lo cual circulan los espermatozoides y salen. No, vamos a decir lo que es vamos a decir que las aves es como si fueran castradas, ¿no? Que no tienen pene, pero sí tienen testículo, ¿ok? Porque lo importante no es el pene, chicos, lo importante es el testículo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se crían los espermatozoides, de ahí nacen los espermatozoides. Ya que haya un pene o no, ese es un efecto secundario, vamos a decirlo así, ¿ok? Es secundario. Lo importante son los testículos, por donde ahí se cría, justamente ahí se forman los espermatozoides, que son los gametos masculinos, ¿ok? Ese es el detalle, esa es la diferencia. En el caso de las aves, la cloaca, aquí hay un pequeño útero en el cual se forman los huevos y luego los expulsa hacia el exterior. Por último, los mamíferos. Los mamíferos, aquí sí, todos son dioicos. Los machos presentan, aparte de los testículos, que es importante, sí o sí presentan pene. Todos los mamíferos, sin excepción, presentan pene. Y si hay un pene, hay lo contrario. En el caso de las hembras, hay una vagina, en el cual resecciona este pene para poder luego hacer la fecundación en el útero, ¿no?
se hace de esa manera. Esa es la diferencia entre la reproducción cloacal, que es por contacto, donde solamente hay testículos, y lo que es los mamíferos, donde cual hay testículos y también hay un conducto externo, un conducto diferente por donde salen los espermatozoides, en este caso es el pene, en este caso. ¿Okay? Los mamíferos tienen fecundación interna y son vivíparos. Ahora, hay dos tipos de vivíparos, ¿no? Que están dentro de la placenta y que están dentro de una marsupia. ¿Ok? Tenemos tres tipos de desarrollo embrionario, ¿no? Los prototerios, que son caso particular, chicos. Los prototerios son mamíferos que se desarrollan dentro de un huevo, o sea, ovíparos, ¿no? Estos prototerios son dos especies solamente, los ornitorrincos y las equinas. Ahí ustedes ven el ornitorrinco que ustedes conocen, no es Perry por si acaso, de Phineas y Ferb, ¿sí? Perry, ¿se acuerdan? De Phineas y Ferb. ¿Alguien ha visto Phineas y Ferb? Ahí está el ornitorrinco. Es un ornitorrinco con pico de pato, ¿sí? ¿Han visto Phineas y Ferb o no? Sí, profe. Ya, se han visto ya. Han tenido cable entonces. Phineas y Ferb, ¿no? Que nunca lo descubren a Phineas y Ferb, pero ahí el protagonista debería ser la serie de Perry, ¿no? Debería llamarse Perry el programa, no Phineas y Ferb, porque generalmente es las aventuras de Perry, ¿no? Con Doofenshmirtz, ¿no? Con su archienemigo, que al final de la serie Doofenshmirtz se vuelve bueno, ¿saben? ¿No? Y los dos combaten el crimen, por si acaso, ¿no? Al final la serie se evoca más a Perry con el enemigo Doofenshmirtz, que se vuelve bueno y es parte del equipo de contraespionaje para combatir a un enemigo más fuerte todavía, más fuerte que Doofenshmirtz, ¿no? Ahí se vuelve bueno al final Doofenshmirtz, ¿no? Ok, bueno, ya les conté el final prácticamente de la serie. Ok, los prototerios son ovíparos, chicos, son ovíparos y son los únicos mamíferos que son criados en huevos, ¿no? O sea, este mamífero, el más conocido es el ornitorrinco, pero el menos conocido es la equina. La equina es como un puercoespín, miren acá, muy parecido a un puercoespín, pero es un mamífero al fin y al cabo y da huevos, de los cuales salen y eclosionan las crías. Los metaterios, o también llamados los marsupiales, son aquellos que su desarrollo embrionario es a través de una marsupia, es una bolsa abierta, ¿no? Por un lado, es una bolsa abierta. Esto lo vamos a ver principalmente en los canguros. En los canguros, acá está su bolsa y ahí están las crías vivientes, ¿sí? El koala también, las zarigüeyas, los wombats. Los wombats tienen algo particular, chicos. Los wombats son uno de los pocos mamíferos que sus heces son cuadradas, son cúbicas, son en forma de cubo, ¿no? Interesante, ¿no? Es algo muy particular. Es el único mamífero que defeca de esa manera, ¿ya? Y tiene un detalle con respecto. En algunas culturas indican que este tipo de defecación, que es cúbica, es algo mágico y por eso los cazan en algunas tribus para justamente comer su carne, que es algo místico, ¿no? De por qué defecan de esa manera, ¿no? Un animal que defeque cubos, ¿no? Que defeque cubos, vamos a decir básicamente. Así defeca cubos, pueden investigarlo. Por esa razón los cazan algunas tribus allá en Australia, porque creen que es algo místico, wombat. El wombat, ¿cómo es, profesor? El wombat es como un osito más pequeño. Es como un koala, pero sin esas orejas, es más pequeño. Así es un wombat, ¿no? Vamos a decirlo así, que es como la combinación de entre un oso y un cerdito, vamos a decirlo así. A ver, creo que le voy a mostrar la foto de un wombat. A ver. Wombat. Los wombats. Ahí está. Este es un wombat. Chicos, miren ustedes cómo es el wombat. Y este pequeño animalito produce, sus heces son cúbicas o cuadradas, que le dicen. Es algo bien particular. Ahí está. ¿Lo ven? Eso es un wombat. Parece un puercoespín, un osito, un gatito, una combinación bien extraña. Y así es como los aborígenes del área de Sydney, Australia, llaman a estos animalitos. Wombat. Hay 3 especies de wombats, las cuales solo viven en Australia y en Tasmania. Son animales muy raros. ¿Qué novedad, Australia? Primero, que son marsupiales, ya saben, tienen una bolsa o marsupio. ¿Recuerdan cuando hablábamos del canguro y del koala? ¿Cómo no se van a acordar? Vayan a repasar.
Pero los wombats no tienen la bolsa como la mayoría de los marsupiales. La bolsa que usa un wombat para llevar a sus crías Al revés. se abre hacia atrás en lugar de adelante. Pero no creas que es por gusto ni porque nacieron fallados. Esto tiene una gran ventaja. Debido a que los cuerpos de los wombats están bastante cerca del suelo, esta orientación de la bolsa le brinda protección adicional al bebé mientras la mamá está caminando. Además, esto les permite a las madres wombats excavar la tierra tranquilamente sin mancharse y sin echar tierra a sus bebitos. Chúpate saberlo. Como siempre, no te dejes engañar por esa carita tierna. Si se sienten amenazados, son bastante agresivos y utilizan una forma peculiar para protegerse. Es uno de los mamíferos. La parte baja de su espalda al igual que el está canguro, formada mayormente por marsupia, cartílago, pero lo que su los marsupia hace es al más revés, resistentes a las picaduras y arañazos. Parece un Es más, reptil, pero es un son mamífero. capaces de usar sus poderosas espaldas para aplastar los cráneos de los intrusos contra los tejados de sus madrigueras. Más aún, cuando los persigue un depredador, se meten en sus guaridas lo suficiente para poder bloquear la entrada con su potito. Pero igual se lo comen. No te rías, no sea basura. Otra cosa rara de estos animalitos es que se demoran mucho en digerir la comida. Sí, aunque tengan una dieta vegetariana de raíces, matorrales, hierba y corteza, necesitan aproximadamente 2 semanas para digerir completamente una comida. 2 semanas para digerir la Imagínate comida. 2 semanas digiriendo. ¿Cómo crees que va a salir su caquita? Cúbica. Pues sí, su caquita parece un dado. No es broma. ¿Se dan cuenta? Es algo particular de este animalito. Sus heces son como un cubo. Son cúbicas sus heces, a diferencia de otros animales, ¿no? Por esta razón, son cazados en algunas tribus. Actualmente hay una ley que prohíbe esta caza de los wombats, lo cual felizmente ha hecho efecto y ya varias de las tribus, tanto en Tasmania, sobre todo en Tasmania, las tribus aborígenes australianas han dejado de cazar estos animales, felizmente. Y bueno, porque, como les digo, consideraban este efecto algo místico, ¿no? Algo distinto, ¿no? A diferencia del marsupial común, que es el canguro, la bolsa de la marsupia es al revés, como han podido ver, ¿no? Y se tardan 2 semanas en digerir un alimento, increíble, ¿no? Son casos particulares de este tipo de animales, ¿ah? Ok, sigamos con ello. El último grupo donde estamos también nosotros y la gran mayoría de mamíferos son los euterios. La fecundación es en las trompas de falopio, luego se baja al útero, el embrión se desarrolla dentro del útero y la crianza es dentro de una bolsa cerrada llamada placenta. Por eso también a los euterios se les llama los placentarios, ¿no? No existe una mezcla de la sangre al interior de la placenta, por eso es importantísimo diferenciar la placenta con respecto a una marsupia. En la marsupia sí hay combinación sanguínea, sí se combina alguno de sangre, imagínense, es una placenta abierta, vamos a decirlo, es una bolsa abierta, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Quiénes están acá? El ser humano, los perros, los gatos, los elefantes, los tigres, todos los mamíferos que no están en este grupo de marsupiales, ni tampoco de los equinas, ni de los ornitorrincos, ¿no? Es la diferencia. Acuérdense, prototerios, ovíparos, metaterios, marsupiales, euterios, placentados, ¿ya? Placentados. Listo, chicos. Activen su micrófono para poder comenzar con ello, por favor. Disculpen la interrupción, chicos. Ya está. Muy bien. A ver, comencemos, chicos, rápidamente. ¿Sí? Ya, porque ya hay tiempo todavía. Actividad de aplicación. Dice acá, completar adecuadamente, investigar previamente. Para eso les mandé la ficha antes, porque hay algunos términos que no están en la separata, pero que sí tenemos que saber y está relacionado obviamente al tema en cuestión. Se supone que esto de acá, como ya les entregué la semana pasada, ya debían haberlo ir averiguando, ¿no? Pero casi la mayoría de respuestas sí están en la separata, chicos, así que no se preocupen. La A, en animales machos, las gónadas se llaman, ¿cómo se llaman las gónadas de los machos? Las gónadas son los que producen los gametos. ¿Cómo se llama la gónada en los machos? Se llaman testículos. Acuérdate de eso, testículos. Y los gametos, o sea, ¿qué producen los testículos?
¿Espermatozoides? Espermatozoides, muy bien. Espermatozoides, muy bien. Espermatozoides. La B, en animales hembras, las gónadas, ¿cómo se llaman las gónadas femeninas? Vamos a decir, o de las hembras. ¿Ovarios? Ovarios, muy bien. Ovarios. 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 Oh, son varios. Y en el caso de los gametos, ¿qué producen los ovarios? Óvulos. Óvulos. Óvulos, óvulos. Ya está. Aquí hay que tener mucho cuidado y de tener bien claro lo que has llevado en tu clase de lenguaje, lo que es la concordancia en número, en el número, ¿no? ¿Qué es eso, profesor? Si está en plural, la respuesta es en plural, y si está en singular, la respuesta es en singular, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta pasada, el año pasado, si no me equivoco, en la cual yo preguntaba cómo se llama el gameto masculino, y muchos me pusieron espermatozoides, siendo la respuesta correcta espermatozoide, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo va a ser eso? Claro, porque si yo te pregunto en plural, tu respuesta debe ser en plural, ¿no? Y si te pregunto en singular, tu respuesta debe ser en singular, ¿ah? No hagas quedar mal a la Miss Patricia en lo que es concordancia, ¿no? Concordancia vocálica se llama eso, ¿no? Ingeniero del número. ¿Ya? Ok. Acá todo está en plural, así que normal. En la fecundación, el macho y la hembra liberan sus gametos al medio externo. ¿La fecundación externa? La fecundación externa. Muy bien, la fecundación externa. Muy bien, chicos. La fecundación externa. Externa. Listo. D. Luego de la fecundación se forma una célula llamada huevo o... ¿Cómo se llama el huevo? También, tiene otro nombre. ¿Cigoto? Cigoto. Ojo, también es aceptado este término, cigote, por si acaso. Cigoto es lo más usado, pero también es aceptado el término cigote. ¿Y en las gónadas masculinas los testículos también se llaman testos? ¿O algo así? ¿Perdón? ¿Los testículos en las gónadas masculinas se llaman testos? Testos. Testis. Se llaman así. Testos o testis, también se le conoce también así. Testis. Generalmente le dicen testis. Testis. O, de ahí viene el famoso testeo, ¿no? El testeo. El testeo. De ahí viene el término testeo. Testeo, que se hace con un objeto que tiene forma justamente de testículos para hacer una revisión, ¿no? Lo pasan así, el testeo, ¿no? Que se le llama. Ahora, actualmente el término testeo significa un examen, ¿no? Un examen más riguroso, ¿no? Pero antiguamente era en base a un objeto que tenía forma de testículos, el testeo, que se le llama, y se golpeaba. Son costumbres antiguas que se dan. ¿Ya? Bueno, interesante observación, ¿no? Justo vino a colación esos temas, ¿no? Ok. 2. En la mayoría de los peces hay, ¿qué cosa? Fecundación externa. Fecundación externa. Externa. Ya, muy bien, Piero, muy bien, Ciara, muy bien, Valeria. Fecundación externa. Está fácil. La 3. Acá no está en la separata esta respuesta. Han tenido que averiguarla. A ver, averigüen. ¿Cómo se llama esta aleta? A ver, ¿cómo se llama la aleta? ¿Qué aleta permite la fecundación en condrictios, o sea, en peces cartilaginosos, o sea, como los tiburones, rayas, mantarrayas? Que hay un órgano copulador que es como una especie de una garrita. ¿De qué aleta sale esto? Pélvica. Pélvica, la C. Pélvica. ¿Seguros? A ver, ¿han googleado? ¿Han googleado? ¿Han googleado bien? Pélvica, muy bien, pélvica. Y si no, lo podías tú sacar por descarte, pues. Al igual que en un ser humano, ¿en dónde está el pene? En la pelvis, pues, ¿no? Igual en el macho está en la aleta pélvica, ¿no? La aleta pélvica, ¿ah? En la pelvis. Esa parte se llama pelvis, por si acaso. Ese triangulito se llama la pelvis, ¿ah? Ese triangulito se llama, o la zona pública que le dicen ahí, la zona pública o pelvis también, ¿no? Ok. De esta manera podían haberlo sacado por descarte esta respuesta. 4. Animales con fecundación interna y ovíparos. Mamíferos.
¿Qué, los mamíferos? Reptiles. Mamíferos. Reptiles. ¿Cuáles son? Podría ser mamíferos siempre y cuando me hubieran dicho mamíferos, entre paréntesis o algo que sea los monotremas. Ahí sí, pues, ¿no? Porque los mamíferos, ¿o acaso tú naces de un huevo? Los únicos, los monotremas o los prototerios son los únicos mamíferos que son ovíparos, ¿ya? Son ovíparos. Cuando me dijeron mamífero, ¿qué? A menos que acá si hubiera dicho prototerios o monotremas, ahí sí ya te creo que puedes marcar mamíferos. Pero reptiles, sí, pero ¿cuál es más? Aves y reptiles. Aves y reptiles. Las aves y reptiles tienen fecundación interna y ovíparos, ¿sí? Fecundación interna. Profesor, pero no es cloaca, es contacto, sí, pero los testículos botan justamente el espermatozoides. Desarrollo interno, ¿es? La fecundación se da de forma interna. Ahora, ¿cómo ha entrado ese espermatozoides al interior de la hembra? Puede ser a través del pene o a través del contacto cloacal en el caso de las aves, ¿no? No hay ningún problema. 5. Animal con placenta. O sea, es un placentario. Perro. El perro, pues. Perro, porque es El mamífero. perro, muy bien. Profe, la zarigüeya es marsupia. El canguro, marsupia. La equidna ni siquiera tiene placenta, es justamente huevos, ¿no? ¿El ornitorrinco tiene placenta? No, es ovíparo, por huevos. ¿Ya? Así que por descarte era el perro. 6. La placenta se encuentra presente en... Es la D. La D, A y B. No. Los prototerios son el ornitorrinco y la equina. ¿Cómo? El prototerio es huevos, es ovíparo. Acá está el ornitorrinco, acá está Perry. De Phineas y Ferb. Acuérdate, de Phineas y Ferb es un prototerio. Y ornitorrinco y la equina, ahí está. Este es ovíparo. La C. La C. Metaterios, no. Metaterios, acá está el demonio de Tasmania, acá está Taz. La B. La B, pues chicos, los metaterios son los que tienen la marsupia, ¿no? Inclusive acá dice la inexistencia de placenta, es una bolsa la marsupia, ¿ya? Metaterios, acuérdate, el demonio de Tasmania, acá está Taz, el que daba vueltas, ¿te acuerdas? El que decía, oh, Taz, decía así, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando habían Looney Tunes, o de repente no han visto esos dibujos. Euterios somos nosotros, los euterios, que tenemos una placenta, vivimos o nacemos de una placenta. Acuérdate, los euterios. 7, tienen, a veces muchos se están confundiendo acá, así que es un tema, repásenlo bien, por favor, porque no se confundan. 7, tienen un ovario rudimentario llamado órgano de Bieder. Ajá. ¿Sapos machos? ¿Cómo? ¿Sapos machos? Sapos machos. Tienen un ovario rudimentario, sapos machos. Si tú ves la palabra ovarios, automáticamente tú pensarás en hembra, ¿no? Pero chicos, ovario rudimentario significa un ovario obstruido, ¿no? Un ovario obstruido, ¿ya? Y cuando hablan de un pene rudimentario, significa un pene obstruido, un pene pequeño, que no se ha desarrollado. ¿Sí? En las hembras, por ejemplo, ¿no? Tú dices pene, macho, pero un pene rudimentario es un pene no desarrollado. Es una hembra. Pero es en lo contrario. Y efectivamente sí, sapos machos. Sapos machos. ¿Qué? ¿Los sapos machos que tienen ovarios? Sí, chicos, tienen ovarios, pero un ovario no desarrollado. Pues si no, fueran hembras. Por esta razón es que algunos sapos machos se convierten en sapos hembra. Y al revés, los sapos hembras se pueden convertir en sapos machos por un tema de supervivencia, chicos. Investiguen ustedes ahí. También las ranas machos se pueden convertir en ranas hembras y al revés, ranas hembras se pueden convertir en ranas machos. Los anfibios contienen ambos, machos y hembras contienen los dos tipos de gónadas. Solo que si es macho, la gónada masculina está desarrollada y la gónada femenina de la hembra está subdesarrollada o está atrofiada o de forma rudimentaria. Y al revés, si es macho, está la gónada macho y la gónada hembra está subdesarrollada. Vamos a decirlo así, ¿ya? Y la hembra, lo que es femenino, y la masculina está subdesarrollada. Ok, chicos, por si acaso, en el caso de los mamíferos también sucede lo mismo. También sucede lo mismo.
por si acaso. También sucede lo mismo. Tanto los machos como las hembras tienen hormonas del sexo contrario atrofiados. Por ejemplo, nosotros los varones tenemos las mamas atrofiadas. ¿O acaso ustedes tienen senos, los varones? No, ¿no? Pero sí tenemos pectorales, pero son mamas atrofiadas. Y en el caso, igual, en el caso de las chicas, a veces la barbilla, o sea, tienen pelos en la barba, una barbilla muy lisa, o bigote, vamos a decirlo así, pero muy pequeño, y ese es porque esa es una hormona masculina en realidad, pero atrofiada, porque si no fueran mujeres barbudas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Igual tanto hombres y mujeres tienen hormonas de ambos sexos, solo que más desarrollados de su propio sexo, ¿no? Más desarrolladas las hormonas masculinas, en el caso de los varones, y más desarrolladas las hormonas femeninas, en el caso de las mujeres. ¿Ok? Chicas, ustedes tienen un órgano masculino atrofiado que se llama el clítoris. Ese clítoris es un pene atrofiado, por si acaso, en el caso de las mujeres, ¿sí? Así que si ustedes biológicamente tienen un pene, sí, se llama clítoris. Es un pene muy pequeñito, es una pequeña protuberancia que se llama el clítoris. Es un pene no desarrollado, por si acaso, ¿ya? Igual, los varones tenemos una especie de ovarios no desarrollados. Es muy pequeño dentro de los oviductos. Eso justamente es la próstata, ¿ya? Es una pequeña, un pequeño ducto más o menos atrofiado, ¿no? Es atrofiado con respecto a lo que es una hormona femenina, ¿no? De repente algunos ni siquiera sabían que tenían eso. Así que tanto hombres y mujeres, en el caso del ser humano, tenemos hormonas del sexo contrario atrofiadas, ¿sí? Y es normal, es lo que nos hace característicos, ¿ok? Ya saben, chicos. 8. No es un animal dioico. ¿Qué significa el término dioico? ¿Qué significa el término dioico? Que hay hembra y macho. Dioico significa... Anélidos. Muy bien. Anélidos. Los anélidos son hermafroditas. No hay hembra y macho, se reproducen a sí mismos, ¿sí? En el caso de los anélidos es algo particular. Tienen órganos masculinos y femeninos. Por ende no son macho ni hembra, son ambos, hermafrodismo, ¿ya? Se reproducen a sí mismos, pero la mayoría de anélidos son dos anélidos que se reproducen a sí mismos. Se juntan de esta manera, al revés, perdón, así. Donde el órgano masculino de un anélido se junta con el órgano femenino del otro anélido, y al revés, el órgano masculino del otro anélido se junta con el órgano femenino del primer anélido, ¿sí? Hay un contacto de esta manera, ¿ok? Para que me entiendan. Y los anélidos, pueden buscar reproducción de anélidos y van a ver dos anélidos que se juntan de forma invertida. O sea, por un lado está el órgano masculino y por el otro lado está el órgano femenino. Y para que haya una concordancia se pone uno al revés del otro, los anélidos. Eso sucede con los anélidos, con cierto tipo de gusanos en este caso, los gusanos anillados. 9. Aves cuyos machos tienen un órgano copulador. Los patos. Los patos, muy bien. Patos. Acuérdate, son una de las pocas aves que tiene pene. Las demás aves no tienen pene, tienen cloaca. Sí tienen testículos, ojo, pero junto con la cloaca, el macho contacta a la hembra cloacalmente y se hace la reproducción, ¿no? Entran los espermatozoides a la cloaca. Listo. Y entonces, los patos, los gansos y los cisnes, justamente el cuento del patito feo, son aquellos que tienen pene, son las únicas aves que tienen pene. Caso particular. ¿Ya? Así que ya saben, chicos. Muy bien. Para lo que es la actividad de extensión, por favor, me hacen la definición de estos conceptos. El órgano de Bieder, ya saben, los conductos de Wolf, ¿qué cosa será el conducto de Mulier? ¿Qué cosa es un ectotérmico? ¿Qué cosa es una Levin? ¿Qué cosa será la Levin, no? ¿Qué cosa será la Levin, no? De aquí viene el término también muy parecido al término pulpín, ¿ya? Pulpín, la terminación es in, significan joven. El alevín es un pececillo jovencito, por si acaso. Igual que el término pulpín significa joven, ¿no? Acá actualmente el término pulpín es utilizado para describir a ustedes, chicos, ¿no? Oye, pulpín, ¿no? Le dicen así, ¿no? Te dicen así. Pulpín significa una jerga, bueno, peruana, principalmente que se refiere a un jovencito, ¿no? A un jovencito, a una persona que está en la etapa de lo que es el desarrollo, ¿no? Hormonal principalmente, ¿no? Los púberes, vamos a decirlo así. Ok, chicos, la evaluación
5 preguntas sencillas. Investiguen, por favor, previamente, antes de marcar, porque son 4 puntos cada uno. Y les acoplo el video en la grabación. Gracias por hacerme acordar de la grabación, no se vayan a olvidar. Esa grabación le voy a acoplar al final de esto para que puedan ustedes tenerlo todo junto. ¿Ya, chicos? Ok, cualquier cosa, cualquier consulta me hacen saber. Listo, chicos, ya le tomé su asistencia. Gracias por su asistencia y por favor pónganse al día los que están faltando. No esperen la próxima semana que les dé, ojo, ingresan y no estás al día, yo simplemente menciono tu nombre, así que por favor, estate al día. Ya es demasiado tiempo para aquellos que no están al día, que esperar la última hora para recién preocuparse del curso. No solamente mi curso, sino varios cursos de los profesores. Así que espero por favor la responsabilidad del caso, no solamente en mi curso, sino en todos, ¿ya? Así que ya saben lo que va a pasar la próxima semana a los que no están al día, ¿ya? Y participen por favor, ¿ya? Cuídense, hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos. Sean responsables, por favor, todos, ¿ya? A los que están faltando. La gran mayoría, felizmente, está al día. Las felicitaciones del caso. Un aplauso para ustedes. Para los pocos que están faltando, que son poquitos, son 2, 3 nomás, de este grupo, por favor, pónganse al día. No esperen que les esté llamando, o sobre todo a sus papás, ¿ya? Cuídense.